Hola, nuevamente bienvenidos a La Naranja de Andrés y hoy vamos a hacer el review análisis de la película Past Lives de Celine Song. Bienvenidos. Past Lives es el debut cinematográfico de la dramaturga coreano-canadiense Celine Song. Es una película producida por A24 junto a Killer Films y CJENM. Esta película tuvo su estreno en el Festival de Sundance, pero en su recorrido también estuvo en importantes festivales como el de cine de Berlín. Y además ganó uno de los premios a mejor dirección en los Asian Pacific Screen Awards. Estuvo también nominada en la reciente galardón de los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original. Esta película no logró ningún galardón en los Oscars. La ganadora a Mejor Película Internacional fue The Zone of Interest, del cual le dejamos acá el review para que también vean el análisis de esa gran película. Arranca en el presente de la historia, cuando los personajes están entre los 35 y 40 años. Después vamos a ver de las secuencias de las tres situaciones narrativas de esta película, que arranca en el presente de la historia cuando unas personas en off están viendo en el bar a estos tres personajes y empiezan a tratar de dilucidar, de averiguar, de decir qué tipo de relación tienen. Y una de las personas propone un tipo de relación entre los tres personajes y la otra otro. Y vamos a develar eso en la historia. Eso es magistral porque después vamos a ver que esa escena del bar, cuando ya conocemos a los personajes y nos vamos al final de la historia, va a tener pues una marca emocional muy grande en la película. Eso es maravilloso. Ya Celine Song nos pone en el presente de la historia, en ese bar, en el cual un desconocido que al final va a ser la mirada de nosotros los espectadores, vamos a tratar de dilucidar esa relación entre estos tres personajes, dos asiáticos y un personaje que claramente parece americano o occidental. Y ahí mismo, Celine Song nos va al primer flashback de la película, que es el primer gran momento narrativo, que transcurre cuando ellos tienen aproximadamente 12 años. ¿Quiénes? Pues vamos a ver que esto es un triángulo entre tres personajes. Los primeros que aparecen va a ser el personaje de Na Jung o Nora, que la vamos a llamar Nora porque vamos a ver que en la historia pues ella va a ser más conocida con ese nombre, con el personaje de Hae Sung en Seúl. Ellos son niños, tienen aproximadamente unos 12 años, se nota que tienen una relación muy bonita, que tienen algo especial y eso creo que se va notando a lo largo de la película y logró muy bien Celine Song, que es empezar a mostrar esa tensión, esa magia, ese tipo de, creo que eso hace que le llegue mucho a la gente estos personajes, porque nos hace sentir que ellos tienen algo especial. Pero ¿qué sucede? Que los padres de Nora quieren una mejor vida, ellos son artistas y ellos piensan que les va a ir mucho mejor migrando a Occidente y se van a Canadá. Entonces esto que parecía una relación que podía crecer, que podía ser fuerte porque se ve que estos dos niños tienen una cercanía especial que parece que viene de otras vidas, ¿no? Como la película, se corta y empieza la separación. Y hay una escena muy bonita, porque esta parte del análisis narrativo me voy a centrar en tres escenas que me parecieron maravillosas. Esta escena, digamos, no me pareció de la más maravillosa en cuanto a que la película está arrancando, entonces no tiene todavía esa fuerza dramática, pero es muy bonita en la cual los personajes se despiden, ya cuando ella se va a ir, y los vemos como en dos caminos completamente distintos, en un plano hermoso donde se ven dos caminos y ya como que cada uno va a tomar su ruta. Y ahí termina esta primera parte narrativa en la cual nos presentan los personajes y ya nos muestran esa parte especial que hay entre Nora y entre Haesung. Luego nos vamos al segundo periodo narrativo, que es cuando ellos tienen aproximadamente entre 24 y 25 años. Y creo que no lo pude comprobar y en la entrevista no lo dicen, entonces es más una apreciación mía, pero creo que estos tres lapsos lo hicieron a lo largo de como 12, 15 años, pero me parece que lo hicieron como cada 12 años. Y nos vamos cuando ella y ellos dos tienen 24, 25 años. Ella ya está establecida en, en Canadá, pero vive en Nueva York, pero ya está como, me refiero que ya está como occidentalizada. Eso nos empieza a mostrar que ella es escritora y por otro lado, nos muestran a Haesung, que sigue en Corea, pero él está prestando el servicio militar. Entonces ya como que nos ponen la segunda etapa. ¿Y qué sucede ahí?
que él la está buscando a ella y logra encontrarla y se encuentran a través de redes sociales y vuelve a renacer. Y en el minuto uno que se conectan nos damos cuenta que eso que tenían de niños, los dos personajes lo sienten. Sí se nota que Hae-sung tiene como muchas más ganas de no perder ese contacto, pero ella es muy receptiva a ello. Entonces empezamos a verlos que ellos empiezan a conectarse, a contarse sus vidas, nos empiezan a mostrar, y eso es muy bonito de la historia, después lo vamos a ver en el análisis técnico, cómo la ciudad se vuelve un personaje más. Nos empiezan a mostrar estos paisajes de Seúl contrastados con estos paisajes neoyorquinos y creo que la ciudad empieza a hablar como personaje porque también empieza a transformar a los personajes en sus acciones y en sus decisiones. Entonces es muy bonito como lo van construyendo. Son personajes muy nobles, son personajes muy maduros, son personajes que no quieren lastimar y eso me parece precioso. Lo mismo cuando acá ya en esta segunda parte es interesante porque es como que ellos quieren estar conectados, pero hay algo, y acá viene pues el gran término que, que usa la película, que es Injun. Injun es un término que Nora le dice al tercer personaje que aparece en esta historia, que es Arthur. ¿Dónde conoce a Arthur? Arthur lo conoce en una residencia artística, ya cuando ha decidido no seguir hablando más con Hae-sung porque ella siente que pues esta cuestión a distancia no está haciendo nada bien. Y aunque a él le duele, lo acepta. Entonces ahí vemos ya la primera ruptura entre estos dos personajes que ya sentían algo de niños, pero que los estamos viendo 12 años después tratando de conectarse y que se siente algo ahí en el aire, que creo que eso lo logró muy bien Selin Song. Y aparece este personaje de Arthur y ella le explica lo que le dicen es el Injun, ¿no? Que básicamente lo que hablan de, digamos, de ese término del Injun, ella se lo dice a él, que significa providencia, es un término coreano que significa providencia o destino. Y es básicamente cuando dos personas contraen matrimonio y se dice que es porque han acumulado quizás 8.000 capas de Injun, o sea, 8.000 vidas diferentes para llegar a ese momento. Y empezamos a ver que nos empiezan a preparar a la tercera etapa narrativa. La tercera etapa nos sitúa ya a Arthur y a Nora, quizás también lo mismo, 12 años después, ellos ya son adultos y esto es bonito porque siento que la historia se pone en tres grandes momentos. La infancia, como ese primer amor genuino que tenemos los seres humanos, de amistad, de cariño, que es muy inocente, que se siente más que se construye, y nos mandan 12 años después, cuando ya están entre una juventud o, digámoslo ya, una adultez temprana, donde ya es otro tipo de amor, pero finalmente nos ponen una tercera etapa que ya son los personajes realmente en una edad adulta, ya en una madurez, y vemos a Nora y a Arthur juntos, ya casados, y tratando Hae-sung de armar su vida en Corea, pero digamos ya con una vida establecida, con una pareja, y llega este momento en el cual se vuelven a unir las historias, ¿no? Y Hae-sung le habla de que él viaja de vacaciones a Nueva York, lo cual, pura paja, porque lo que él quiere es encontrarse con ella y que puedan tener este amor que vienen sintiendo desde niños, ¿sí? Esto narrativamente creo que son los tres grandes momentos y son muy bonitos. Y acá es donde yo creo que la película tiene dos grandes escenas y dos grandes momentos, que es la escena del bar que nos sitúan al principio de la película y el final, que es, ahora no sé, les voy a explicar, pero que me pareció maravilloso. También me pareció bonito, esto es algo que yo aprendí, que vi científicamente y no sé si la directora lo sabía, pero es normalmente científicamente está comprobado que cada de 10 a 15 años las células de nuestro cuerpo se regeneran todas, es decir, que cada ese determinado tiempo somos literalmente personas distintas porque tenemos células nuevas en nuestros cuerpos. Y creo que esos son los tres renaceres que marca ella en la película. Digamos que ya hablando de esta tercera parte, hay tres escenas maravillosas y una es cuando Arthur y Nora están hablando, muy bonita, una escena súper azul, que algo que me gustó y lo vamos a ver en la parte técnica de Selin Song es como ella, en vez de, digamos que esta es una película que está al servicio de la narración y de los personajes y no de la técnica audiovisual. Entonces, eso es algo que les anticipo que vamos a hablar en la parte técnica, pero que ella deja con la cámara hablar, que es muy sencillo, y vemos a
a Nora y vemos a Arthur ya establecidos, una pareja que se aman, son personas comprensivas. Y eso es muy bonito de la película, que, que lo hablaban en esta nota que les cuento de la revista Variety, en la cual se entrevista a la directora y a la actriz, pero ella dice que ella no quería construir pues personajes infantiles o que digamos Jason fuera un inmaduro o un celoso que quiere hacer conflicto y dañar, o que Arthur es un esposo celoso que va a impedir que ellos se vean, y ella una persona indecisa, sino todo lo contrario, son personajes que están viviendo un dilema, sobre todo ella, que es pues, la que está en medio de ellos dos, pero que lo toman de una manera madura. Y ella dice que eso es lo que ella, Celine Song dice en esta nota que eso es lo que ella quería como lograr. Es este tipo de personajes que el conflicto no va porque sean dramáticos, sino porque, bueno, es una situación difícil, pero de manera madura se va a sobrellevar. Y eso me pareció muy bonito. Y en esta escena, Arthur y Nora tienen una charla increíble en la cual pues él se siente un poco como que no tiene esa conexión con ella, pero ella le hace sentir como todo lo contrario. O sea, creo que el amor no es lo idealizado, sino lo que se construye. Y un poco la película con Spelling June habla un poco de eso, de los ciclos y de cómo hay que dejar algo para que algo nuevo venga, ¿no? Esto es algo que viene de la cultura budista y es muy interesante cómo se ve en la película. La segunda escena, que también me pareció increíble, es la escena del bar, porque en la escena del bar es un momento en el cual lo mismo, Celine Song deja que el momento de los personajes vivan y vemos siempre lo idiomático, ¿no? Haesung es Corea pura, lo que le recuerda a ella sus raíces, todo lo ancestral, esa conexión del pasado, con la única que ella habla en coreano prácticamente es con él y con alguien de su familia, pero su idioma de todos los días es el inglés, que es el idioma que comparte con Arthur, que es el presente. Yo creo que ahí hay un juego muy bonito, como también narrativamente me pareció muy bonito el tema de que cuando ella era niña, ella pues ya quería ser escritora y ya soñaba con ganarse el Nobel. Y que cuando ya en la segunda etapa ya tiene 24, 25, él le pregunta que si todavía quiere ganar el Nobel y ella dice el Pulitzer, ¿no? Que es para periodistas. Y ya cuando la época de adulta y se encuentran, él le vuelve a preguntar y ya le dice un Tony. Y me encanta cómo Celine Song a través de los premios nos muestra un poco también esa idealización de nuestras vidas, que desde niños soñamos como tener el premio más grande y a medida que vamos madurando y creciendo, no es que nuestras expectativas cambian, sino que nos empezamos a dar cuenta de la realidad. Y me pareció es un dato pequeño, tal vez tonto, irrelevante, pero me pareció maravilloso a nivel de guión cómo lo logró Celine Song. Y la tercera, digamos, escena magistral, ya es el final de la historia, cuando ya Haesung se va a volver a Corea, tienen esa charla, perdón que no hablé del bar, volvemos al bar donde lo que me gustó es como ella habla en coreano a través, todo el tiempo con él y hablan de qué hubiera pasado con ellos, de cómo sería sus vidas juntos y ella prácticamente le dice pues que eso no importa, que lo importante es el presente y ella está con Arthur, pero Arthur está ahí que no sabe coreano y es como vivir ese momento donde él, que es un personaje maravilloso, es un personaje comprensivo, creo que es de los personajes más reales que he visto y creo que eso es lo bonito de esta película, que los tres personajes se ven reales y no es una idealización del amor, sino tres personajes que se encuentran con una situación, como lo dije previamente. En toda esa escena uno ve, ¿no? Y si uno recuerda al principio de la película, que estos personajes que no conocemos en off, tratando de analizar cuáles son sus relaciones y después de ver casi toda la película, volvemos a esa escena y ya sabemos quién es quién en la historia, toma aún mucho más fuerza narrativa. Es una escena maravillosa. Y la tercera es el final, en la cual ya Haesung se despide, Nora lo acompaña, Arthur se queda en la casa y esa escena de la espera del Uber es una locura. En la parte técnica les voy a contar cómo Celine Song logró esa tensión porque yo siento que es maravilloso. Es ese momento en que va a llegar un Uber y va a ser la última vez que se van a ver, quizás, pero la película sugiere que sí, y esa tensión que hay entre los dos, esa tensión tremenda que existe entre estos dos personajes. Por eso creo que esta película, su gran logro es la construcción de personajes y cómo Celine Song, a través de momentos y escenas que simplemente están para mostrarnos las emociones de los personajes, ha logrado este retrato que, como dije al principio en el review, me parece sencillo, pero me parece mágico, pero me parece maduro y sobre todo emotivo.
Y bueno, ya haciendo un análisis más técnico, más del lenguaje cinematográfico, de cómo Celine Song usó la gramática audiovisual para contarnos esta película, creo que el gran logro de ella es la sencillez. O sea, esta no es una película como Son of Interest, que les dejo ahí el review, que es el primer review con el que abro este canal, donde claramente en esa película lo técnico es bastante fuerte, tanto que me parece que el sonido logra toda la emocionalidad que uno siente en la película. O cuando hablemos de Oppenheimer, que para mí es una obra de arte completa en la historia del cine, que próximamente les voy a dejar el review de Oppenheimer. Esta película no se destaca por tener grandes movimientos de cámara, ni usar pues grandes artilugios de la gramática audiovisual, pero justamente creo que ese es el gran logro de la película. Yo creo que cada película tiene su sinergia y su propio origen y su propio génesis y su propia forma de narrar. Y creo que el gran logro de Celine Song es ese, dejar que fluyan los momentos. Entonces veo una cámara muy sobria, muy sencilla como es la película, pero muy efectiva y muy emotiva. Deja que la cámara hable todo el momento, que los planos simplemente, la cámara esté a merced del momento que está viviendo los personajes. Y eso creo que es el logro máximo que tiene esta película a nivel cinematográfico. Sí les puedo puntuar que me gustaron mucho los planos generales de las ciudades, porque como les dije, la parte narrativa creo que son personajes activos porque nos retratan la realidad de cada uno y nos hace sentir esa conexión un poco de ciudad, pero también la diferencia cultural que hay. Y creo que muy bien logrados esos planos generales. Me pareció muy lindo cinematográficamente hablando el plano de ellos dos hablando atrás de el carrusel, porque creo que ese carrusel le da una magia y es carrusel, ¿no? Es una representación de la niñez. Entonces eso me gustó muchísimo. La escena que les comenté de Arthur y Nora hablando como a través de ese azul y un poco esa luz fría nos mete en ese dilema que tiene Arthur de pensar que no es importante en la vida de Nora cuando es lo contrario. Y bueno, ni qué decirles de la parte del bar, en la cual me parece que lo que hace Celinson es cómo nos abstrae de la situación. En un momento nos pone a los tres personajes, pero luego, cuando se pone intenso este diálogo entre Nora y Haesung, cómo la cámara olvida a Arthur y nos pone y nos centra en unos planos, en unos primeros planos muy fuertes y deja que simplemente nosotros vivamos esa tensión que existe entre ellos y justamente la despedida que van a tener. Y de ahí pues a la escena final en la cual ese plano entre Haesung y Nora esperando el Uber a mí me mató. O sea, porque creo que simplemente a través de un plano y además un plano hasta general, no fue como a lo típico, que creo que eso es lo que logró Celine Song en esta película, de no caer en los clichés de este tipo de historias de amor, porque la historia no requería eso y ella fue consciente y usó la cámara para justamente dejar en un plano que hasta es abierto, no vamos a primeros planos, sino es un plano americano o general, corto, en el cual los vemos a los dos mirándose y como simplemente uno entiende que hay una tensión espectacular y grande. Creo que ese plano y que ella haya dejado respirar la escena con solo un plano evidencia ese clímax que empezamos a sentir. Yo creo que ahí es cuando la gente se emociona y empieza como así a llorar o a sentirse pues muy emotivos con la situación. Ahí nombra Celine Song en la entrevista que le hizo la revista Variety cosas muy interesantes como que en esa escena ella no les dijo cuándo iba a llegar el Uber. O sea, es decir, no les dio indicaciones de, bueno, y acá llega el carro y se acaba la escena, sino que no les dijo nada para que se grabara la escena y se viviera ese momento de verdad de incertidumbre. Creo que es lo que se vive y creo que eso habla muy bien de Celine Song. Creo que hace un debut cinematográfico increíble y muestra que va a ser una gran directora. Ya ahí vi que ya está haciendo otra película que va a también estar con A24, que va a tener pues un reparto bastante interesante y bueno, vamos a ver, que se llama Materialist, ¿sí? Que dicen que también es una historia, la catalogan como de comedia romántica, pero hay que ver, donde también va a estar A24 y Killers Films, donde va a estar con Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Así que imagínense ya esa terna de actores y vamos a ver qué nos plantea Celine Song en esta película.
Entonces, básicamente creo que es una película muy bien lograda. Creo que esa sencillez en su narrativa audiovisual, en la gramática, en esos planos que podrían parecer sencillos, pero que son efectivos y que es lo que necesitaba la película. Y creo que eso nos logra llegar a la emoción de ellos. Creo que es una película de personajes muy, muy bien lograda, que nos va llevando los momentos muy bien, que no sentimos como una disrupción, que nos saca de lo que son normalmente las historias de amor que conocemos en las películas, donde ya todo está romantizado y donde el conflicto es lo que marca la historia, y acá hay conflictos internos y de tres personajes maduros que quieren comportarse de una manera madura ante una situación pues compleja. Que decir, las actuaciones me parecieron increíbles. Creo que Greta Lee logró una actuación desopilante, y todos los actores, porque también creo que la conjunción de que esta historia fuera linda es justamente por la interpretación de todos. Así que bueno, creo que John Magaro y Theo Young, que son los personajes masculinos, hicieron unas grandes interpretaciones y creo que es eso. Creo que Past Lives es una película muy madura que nos cuenta una narrativa muy linda espiritualmente, profunda, que nos va llevando por momentos de la vida, que nos habla de un concepto maravilloso como el que plantearon del Injun y que a través del lenguaje audiovisual estuvo al servicio de dejarnos conocer a estos personajes con planos realmente sencillos pero muy efectivos, así que creo que Past Lives es una gran película emotiva y madura. Bueno, finalmente creo que esta naranja es de esas que uno probó en la infancia y tiene un gran recuerdo de esa naranja y quiere volver a probarla. Creo que es una película que nos demuestra de una manera muy linda y muy sencilla cosas muy profundas de las relaciones humanas y del amor, así que pues súper recomendada, pero finalmente me gustaría saber qué les pareció, qué cosas se me escaparon a mí, qué les pareció de esta película, si les llegó, si no les llegó. Y ya saben, de cualquier análisis que quieran de alguna película, déjenme en los comentarios y nos vemos hasta otro review.